a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal? Noche del 30 de octubre del 2019. Mire cómo se va ya el 10º mes del año. El tiempo corre, ¿no es así? Nosotros esperamos que usted haya tenido una fantástica jornada laboral y que todas sus actividades hayan sido un éxito, como acostumbramos los salvadoreños. En esta noche tendremos una interesante conversación. Definitivamente está garantizada, puesto que tenemos ya en nuestros estudios a un veterano de la política salvadoreña, gran empresario reconocido por todos acá en El Salvador. Me refiero a don Hugo Barrera. Don Hugo, qué gusto me da saludarle realmente. Gracias por la invitación. Gusto enorme, don Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Hugo? Aquí siempre haciendo el mate, como dice. Años, ¿verdad? Usted siempre a la vanguardia, tanto como empresario como observando la política del país, ¿no? Observándola y participándola en todo lo que se pueda. En todo lo que se pueda, ¿verdad? Yo creo que eso es una obligación ciudadana, realmente, participar en ese tema. En este tema. Pues bien, don Hugo, no tardemos más en querer conocer sus apreciaciones, ¿verdad? Y sobre todo, ya que estamos en esta nueva etapa política de nuestro país, ¿cómo lee usted este nuevo gobierno? ¿Cómo es su óptica de cómo se están llevando las cosas? Es cierto, tenemos poco tiempo. Sí, muy poco tiempo, pero por lo menos, como decían los antiguos, ¿verdad? El pájaro se conoce por las plumas. Bueno, mire, poco tiempo para tener una opinión clara. Hay algunas señales que satisfacen, hay otras señales que preocupan, como es lógico también. Pero yo creo que nosotros, los que algo tenemos que ver en esta cosa política, realmente debemos de hacer un esfuerzo bien grande que tiene que ver con el desarrollo del país y con el desarrollo de la población. En general, entonces, yo siempre he sido de la idea de que ante la entrada de un nuevo gobierno, los partidos que quedemos con el calificativo de oposición, debemos de hacer un esfuerzo bien grande para tratar de apoyar al gobierno que quede en todo lo que esté orientado a satisfacer las necesidades del país y de la población. Estamos hablando de generación de empleo, promoción de inversiones, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país, ¿no? Tenemos, por lo menos desde mi punto de vista, son 5 años de un gobierno, así que tenemos por lo menos, después de que alguien gana, 4 años para estar apoyando en todas aquellas cosas buenas que van en beneficio del país, como les repito, y ser críticos, por supuesto, en cualquier cosita que no va a estar bien. Y el último año, el quinto, pues es campaña. Ahí ya cada quien agarra sus propios maritates para ver cómo logra el propósito de salir lo mejor posible en la elección que sigue, ¿no? Yo lo veo así en términos bien generales. Esta cosa de la política no es pleito, esta es una disputa de un grupo que quiere tener el poder con otro que también quiere lo mismo. Pero el que gana se le debe dar el espacio para que pueda gobernar adecuadamente en beneficio del país. Así que esa es mi posición en términos generales. Eso nos permite además que si se puede influir, orientar a través de opiniones o lo que sea necesario, si hay un mecanismo de comunicación con el gobierno en parte de los partidos de oposición. O sea, si la cosa se convierte en pleito, quien sale perjudicado es la población y el país. Pero últimamente el presidente de la República ha desconocido al señor Gustavo López. Por eso le dije al principio. Del COENA. ¿Cómo ve usted esta situación? No, hay cosas que están muy bien y hay otras cosas que no están muy bien. ¿Esas son de las que le preocupan? Por supuesto que sí. ¿Por qué? En primer lugar, digamos, el presidente de la República, cualquiera que sea presidente de la República, no puede desconocer lo que en la Constitución nuestra está establecido como un derecho constitucional. Nuestro sistema político es pluralista, dice la Constitución, y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Entonces, si en la Constitución está establecido que los partidos políticos son el único instrumento,
Nadie puede venirle a decir a alguien que no vale o que lo tacha. Eso no puede ser. Creo yo que eso fue un poquito inocentada, digamos, por decirlo de alguna manera, que realmente creo yo que se va a corregir ya de hecho, tal vez no. Inocentada, dice usted, de inocente. Sí, digo yo, o sea, porque ¿cómo se puede presidente de la República? Es que mire, el presidente de la República es tan hombre como cualquiera de nosotros, o tan persona como cualquiera de nosotros, y está sujeto a poder acertar o equivocarse igual que cualquiera de nosotros. Es que la cachucha del presidente de la República no lo convierte a uno en infalible, de ninguna manera. ¿Verdad? Al contrario, creo yo que cualquier persona que llegue a la presidencia de la República está obligado a tener la opinión de la gran mayoría de gente, ojalá, o un grupo de asesores, digamos así, que le pueden dar buenos, regulares o malos consejos. Pero el presidente tiene que tener la capacidad suficiente para poder seleccionar las cosas que van en beneficio del desarrollo del país. Entonces, aquí estamos hablando de un mecanismo que tiene que ver con el sistema nuestro, que es de partidos políticos. Nos guste o no nos guste, así dice la Constitución. Para cambiar eso hay que reformar la Constitución. Entonces, no es porque alguien dijo que no. Entonces, por eso les decía al principio, hay cosas que son muy acertadas y hay otras, como esta que usted menciona, que realmente dejan bastante que desear. Sin embargo, Ernesto Mason parece que tiene la voluntad de ser el interlocutor entre Arena y el gobierno, sí, pero fue descalificado. No, nadie ha descalificado a nadie. Lo que pasa es lo siguiente, mire, los partidos políticos están supeditados a la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos establece quiénes y por qué medio, en este caso elecciones internas, son elegidos dirigentes del partido. Entonces, los que tienen la facultad, la potestad, el derecho y la obligación de representar al partido son esas personas que fueran electas, no otros, sea Neto o sea quien sea. Yo en lo personal, por ejemplo, yo no tengo ningún cargo en el partido en este momento. Terminé la comisión política hace un par de meses. Y cuando estaba ahí tenía las facultades. Hoy son otras personas que están, a ellos les corresponde. Yo puedo opinar, pero no soy yo el que tengo que ir a representar nada. Entonces, porque para eso hay una ley de partidos políticos que establece cómo se eligen a los dirigentes del partido, quién es el representante legal del partido para poder tener la relación que sea necesaria con el presidente de la República o con quien sea necesario, pero son cosas de carácter estatutario y legal, porque para eso hay una ley de partidos políticos y para eso cada partido tiene un propio estatuto. Pero Ernesto Mason también había hecho la inocentada que también se pone a la disposición de hacerlo. No, yo creo que fue buena intención de decir, miren, cualquier cosa aquí estoy yo, pero eso se sale de la estructura legal y estatutaria. Pero lo están viendo muy cerca Nayib Bukele a Ernesto Mason. Mire, ¿y qué le dije yo al principio? Nosotros como partido político debemos de estar obligados a ofrecerle todo nuestro apoyo al presidente que quede, en este caso es Nayib Bukele. Hay que ofrecérselo y tenemos 4 años para ayudarle a que las cosas se hagan lo mejor posible en beneficio de la población. El 5.º año será de campaña, ahí nos damos penca. Pues sí, pero no podemos convertir los 5 años de un gobierno en una guerra abierta en perjuicio de la población salvadoreña, por Dios. Esas cosas, esos errores que son, ¿cómo se puede decir? Cosas que no le convienen al país y a la población. Que los políticos estén en disputas cuando la población ya tomó una decisión de decir, quiero que este señor me gobierne por los próximos 5 años. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la población es la que manda, es la que decide. Entonces, aceptarlo y ofrecerle nuestro apoyo al presidente que esté. ¿Cómo se tendría entonces que dirimir esta situación de desconocer a la dirigencia de Arena por parte del gobierno? Yo el día le dije, creo que es una inocentada. ¿Tendría que recapacitar el presidente? No necesariamente, con solo que actúe haciendo lo que hay que hacer. Si el otro, porque el otro está ahí no porque se le ocurrió a él, sino que porque de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos fue electo internamente como presidente del COENA. Entonces, ¿cómo va a venir alguien a decirle vos nosotros? O igual,
si no hubiera ido a elecciones, tampoco puede ni nadie decirle vos sos. Fue digamos, los afiliados del partido internamente que, de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos, lo eligieron a Gustavo López como presidente del COENA. Y todos los demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde el presidente hasta el último obrero, respetar eso, porque es ley y es estatuto de un partido político. Perfecto, vamos a un espacio para nuestros anunciantes. Permítanos, amigos televidentes, está interesante esto con don Hugo Barrera, reconocido político y empresario de nuestro país. En breve con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Continuemos conversando con un reconocido empresario político de nuestro país, don Hugo Barrera, a quien le consulto. Don Hugo, ¿cómo ve usted el gabinete de gobierno en la actualidad? Bueno, lo mismo que como veo el presidente, muy poquito tiempo para opinar, pero lo que uno puede decir en este momento es los mejores deseos para que las cosas le salgan bien a cada ministro. O sea, que cada ministerio logre hacer lo que sea positivo y lo mejor para el desarrollo del país. Pero usted dijo que había cosas que le preocupaban, ¿no? Bueno, en todos casos, es que no hay... ¿Qué son las cosas que le preocupan? No hay excepción. No, bueno, en el caso de los ministros específicamente no he mencionado eso, nos referíamos a la presidencia cuando mencioné eso, pero en el caso de los ministros, una cosa que me parece bien interesante es que están hablando, digamos, de mantener un mecanismo de comunicación y coordinación entre todos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque no es que nunca haya existido, siempre ha existido, pero siempre ha existido cierta independencia o cierto recelo, si queremos llamarle, de ciertos funcionarios que no han logrado hacer equipo. Y si este gobierno logra hacer equipo de verdad, entonces creo que las cosas pueden caminar en beneficio de la población muy bien, ¿verdad? Así que yo tengo la esperanza de que este equipo logre, de que este grupo de personas logre hacer equipo de verdad y que cada quien con su responsabilidad directa, pero que se relacione en algún momento con otras actividades, pues lo logre llevar a cabo. Mire, que lo mejor que podemos hacer es desear que todo le salga bien, porque si todo sale bien, quien va a salir favorecido es el país y la población. Yo insisto que usted dijo que había cosas que le preocupaban. ¿Cuáles son esas cosas? Sí, pero yo dije que hay cosas que me preocupan. Estamos hablando en el espacio anterior del señor presidente de la República. Sí. Y cuando él dice esa cosa, por ejemplo, que tacha o borra a un presidente de un partido político, eso es preocupante, porque la misma Constitución establece que el presidente de la República está obligado por Constitución a mantener la armonía interna. Y para mantener la armonía interna hay que comunicarse internamente con todos los que sea necesario, ¿verdad? Yo no digo que los partidos de oposición vayan a cogobernar, no estamos hablando de eso, pero que hay que mantener la comunicación. ¿Por qué no? Yo no le veo cuál es el motivo de que no. Si eso, además de que lo manda la Constitución, por lógica, es una cosa que le conviene al desarrollo del país, que el pleito se acabe por lo menos por 4 años y luego, cuando haya el año de pre-campaña, hagamos lo que se necesita. Sin embargo, don Hugo, hemos visto ciertas acciones bien selectivas, principalmente del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ajá. Él cerró algunos negocios de comida rápida. Los empresarios... Eso estuvo pésimamente hecho. Le voy a explicar por qué. Sí. El señor ministro de Trabajo, si es que lo hizo, ningún funcionario, desde el presidente para abajo, tiene facultades de cerrar una empresa y dejar sin trabajo a un montón de gente. Ahí vamos, por ahí vamos. No, es que eso está mal hecho. Ellos, si hay algún problema en la empresa, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación legal de llegar y hacer que el problema que hay se resuelva y establecer, por decir una cosa, un día, 24 horas, 8 días, 10 días, 15 días, lo que sea necesario para que se corrija aquello. Y si no se corrige, le ponen una multa. Y siempre tienen que corregirlo. Hay maneras tan establecidas, pero en ningún momento y en ninguna parte dice que pueden cerrar una empresa. Yo en este momento no sé quién le pagó los salarios caídos a esas personas que quedaron sin empleo, si es que quedaron sin empleo. O sea, eso está pésimamente hecho. Violaron los derechos de las personas. Yo no sé, pues por supuesto. Entonces, pero eso son, ¿cómo le diría? Si el señor ministro de Trabajo lo hizo,
se excedió en las facultades y él no tiene más facultades que la que expresamente le da la ley. Y si él me dice en qué parte de la ley dice que él puede cerrar una empresa porque tienen algún problema que es solucionable en 24 horas, entonces yo lo voy a felicitar, pero no existe eso. Entonces eso se llama abuso de poder o extralimitarse en las funciones que le corresponden de acuerdo a la ley. Eso no se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que ya rectificaron el asunto. Vamos a ver si rectifican también lo que están haciendo con el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, que lo están lo quieren llevar ante la justicia por acusándolo que se ha adjudicado algunas cuotas de los trabajadores. Mire, en estas cosas... Entonces, yo le veo como ataques selectivos. Vaya, ojalá que no sean posiciones de tipo personal por circunstancias que pueden haber sucedido hace algún tiempo y que hoy desde ciertos cargos se quieren tratar de resolver de una manera irregular. Ojalá que no sea así. Yo lo que recomiendo en este caso es que debe ser mucha prudencia. Si hay un funcionario que haya cometido algún tipo de delito, están las instancias pertinentes que se tienen que encargar de aplicar la ley, ¿verdad? Que no es el ministro de Trabajo, por cierto, ¿verdad? Entonces, se está emocionando mucho. Si el tema fuera, por ejemplo, cuotas sindicales, que las entregó o no las entregó alguien, hay que definirlo. Pero para mí lo lógico es que en este caso el ministro de Trabajo sí tiene que ver con el tema de los sindicatos y todo eso. Entonces, ¿por qué no llama al señor alcalde, se sientan dilucida en la situación y ahí se acabó el problema? Eso sería lo normal. No ir a poner una demanda a la fiscalía o cosas de ese tipo. ¿Son exabruptos? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo conozco al señor ministro de Trabajo. Creo que es un hombre esforzado, dedicado, y yo siempre lo he interpretado con bastante buenas intenciones hacia las cosas del país. Pero esto no contribuye a eso. Si hay algún problema, lo lógico es que, y tiene que ver con la responsabilidad del ministro de Trabajo, lo lógico es que el ministro se siente con el alcalde, que platiquen, que diluciden la situación. Si el alcalde tiene alguna culpabilidad en esto, que la corrija, ¿verdad? Y si no, pues hombre, por lo menos el otro que se disculpe, ahí sí, ¿verdad? Pero creo que no es bueno estar manejando las situaciones a nivel de discordias, a nivel de pleitos, porque eso es lo que menos le hace falta a El Salvador para su desarrollo. Lo del TPS es considerado, usted que es un empresario, puede considerar lo que es beneficioso para nuestro país, se lo ha adjudicado el gobierno. ¿Qué cosa? La ampliación del TPS para los salvadoreños en los Estados Unidos. Y bueno, eso no sé exactamente cómo está usted. Lo que entiendo que esa es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, que está funcionando de una manera que ha favorecido a un montón de gente de El Salvador, y lo cual es bienvenido, pero nosotros no podemos mover nada en ese sentido, pues, que yo sepa. Estas son decisiones de ellos allá en relación a la inmigración que tienen ahí, ¿verdad? Entonces, si eso va a continuar o si se va a convertir en una, digamos, residencia permanente o lo que sea, pues ahí sí estoy de acuerdo en que hay que apoyar, ¿verdad? Pero realmente son decisiones de un gobierno de otro país en el que nosotros no tenemos. Pero por lo nada menos que decir. gestionarlo, porque el Frente lo gestionó. Ni idea, ¿verdad? No sé si lo gestionaron. Pero la obligación, digamos en este caso de la Cancillería, pues es hacer todo lo que sea necesario para que las cosas vayan bien. Pero no depende de nosotros. Lo que podemos nosotros es rogarle a Dios que la cosa salga bien en beneficio de nuestros conciudadanos. Sí, porque la comunidad internacional está bien pendiente del país, referente más que todo a la instalación de las ICIES, ¿verdad? Como se está uniendo OEA, Naciones Unidas, en una consultoría. Bueno, mire, en eso yo tengo una posición bien clara. ¿Qué dice si me la comenta al volver? Porque nos están jalando la pita, don Hugo, ¿verdad? Para nuestros anunciantes. Vamos a ver cuándo traemos aquí a la empresa distribuidora 503 para que saquemos qué es lo que mueve hacia el fuera de nuestro país. Ya volvemos con ustedes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Se ha discutido mucho sobre la instalación de unas CICIES en nuestro país, que va a ponerle alto, según los políticos del actual gobierno, a la impunidad en nuestro país y descubrir una serie de casos de corrupción. Tenemos la experiencia de Guatemala, donde fue sacada la CICIES en su último tramo. Don Hugo, ¿cómo ve usted esta situación? Dice que tiene usted una observación. No, yo tengo una posición bien clara en ese sentido. Mire, estos inventos, porque no de otra manera, vienen como a corroborar la falta o la ineficiencia de nuestras propias instituciones responsables de todo eso para actuar. Entonces yo soy más de la idea de que se debería de hacer que funcionen nuestras instituciones y pongan orden en todo lo que sea necesario. Entonces, existe, aquí hay una Corte de Cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay ministerios que tienen responsabilidades para que todas las cosas caminen como debe ser. Y si algo faltara, pues hay que crearlo, pero internamente. Pero mire la Corte de Cuentas dando finiquitos a políticos que están en Mariona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que lo que hay que hacer es que funcione la institucionalidad. Porque yo digo, si alguien le dio un finiquito a alguien que no se lo merece o que no le corresponde, ¿qué es lo que hay que hacer? Meter preso al que dio el finiquito. No crear un organismo interno y dejar a toda la gente que hizo cochinada y media aquí, tranquilos. Pero ¿cómo usted va a fortalecer estas instituciones si en el actual presupuesto se le ha quitado a la Fiscalía? Porque yo no creo que tenga que ver con presupuesto, sino que tiene que ver con moralidad, con capacidad y con mecanismos de control hacia los mismos funcionarios. Aquí puede pasar cualquier cosa y no hay reacción, digamos, del Estado hacia la gente que se salen completamente de los parámetros de la cosa moral. Entonces, ese es el asunto, porque si estamos hablando de una Corte de Cuentas que tiene una ley que le ordena y le faculta en lo que debe de hacer en relación al control de todo lo que es recursos del Estado, pues lo que tienen que hacer es actuar correctamente, sea quien sea la persona, no importa. Pero entonces por eso le hablo yo, puede ser que ese sea el camino largo a lo mejor, pero el otro camino a mí no me cuadra mucho. Eso dice, bueno, esto está malo, pero en vez de componerlo mejor me invento otra cosa. Ahora bien, ¿cree usted que puede ser un instrumento de persecución política como algunos observadores lo han indicado? Cabe la posibilidad, que es lo que pasó en Guatemala. Entonces, por eso le digo yo, ¿por qué no se puede tratar de que ciertas áreas o ciertas instituciones del Estado funcionen correctamente? Es más, digamos, hablamos, la Corte de Cuentas, por ejemplo. Yo de la Corte de Cuentas, hay un presidente de la Corte de Cuentas que es el responsable de que todo lo que sucede en todas las oficinas del Estado debe estar debidamente controlado. No sé si la ley establece a priori o a posteriori, no sé, pero como sea, debe de hacerlo. Entonces, si la persona funciona, esos funcionarios, por ejemplo, se deben de sostener, no importa cuál sea el gobierno que llegue. Pero en algunos casos resulta que cambia el gobierno, pongo otro presidente de la Corte de Cuentas porque es el que a mí me conviene que quede. Entonces, ya estamos desnaturalizando nosotros mismos las funciones de la institución que tiene que ser, digamos, la que ejerza mecanismos de control sobre cómo se manejan los recursos del Estado en las diferentes instancias del gobierno, ¿no? Entonces, en conceptos bien generales yo le digo, yo estaría mucho más a favor de que se hagan funcionar adecuada y correctamente y moralmente las instituciones propias del Estado salvadoreño antes de traer gente ajena completamente aquí para que nos venga a contar las costillas. Entonces, eso equivale a decir, bueno, aquí tengo esto, lo que manda la ley, lo que hace funcionar el partido está malo, pero en vez de corregirlo, mejor me invento otra cosa. Don Hugo, esa es mi posición, por supuesto. Ahora bien, usted fue funcionario de gobierno, usted estuvo al frente de la seguridad pública en el tiempo del doctor Armando Calderón Sol. Sí, exacto. Y conoce bien de este tema. El plan de seguridad que ha implementado el gobierno del control territorial, usted está viendo que se está
manejando de una forma certera o de una forma que vaya a beneficiar a los salvadoreños. Muchos hablan muy bien de este plan. Sí, mire, yo creo que, hoy en la mañana estaba viendo que hablaba que durante 3 días parece que no ha habido ningún asesinato, ningún homicidio. Bueno, qué bien, fabuloso, maravilloso, está bueno. Pero hay cosas que tienen que ver, volvemos otra vez a la Constitución, en donde por ejemplo, la Fuerza Armada no es para desempeñarse como seguridad pública. Es la Policía Nacional Civil y es la Fiscalía General de la República, de las que tienen. La Fiscalía, de acuerdo a la Constitución, es la responsable de la investigación del delito. Bueno, sin embargo, le están bajando 6 o 7 u 8 millones de dólares de su presupuesto cuando le tenían que haber puesto 20 o 30 más para que haga su trabajo como debe de ser. Eso a mí, yo no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento en este momento? Lo que está pasando es un plan un poco más extenso, no más intenso, sino que más extenso, de utilización de la Fuerza Armada en cosas de seguridad pública en el territorio. Pero es como la continuidad de lo que se estaba haciendo en el gobierno del FMLN, desde mi punto de vista. Yo hasta el día de hoy no conozco un plan orientado a resolver los 3 o 4 problemas principales que tenemos. El primer problema aquí es narcotráfico, el segundo es el crimen organizado, la delincuencia común. Eso se tiene que tratar más o menos en términos normales. El tema de las maras es un caso sumamente especial que también está contemplado en el inciso 3 del artículo 13 de la Constitución, en donde le dice cómo se debe de actuar con estas personas que se salen completamente de los parámetros de la legalidad, de la inmoralidad y que son una amenaza para la sociedad y para los individuos. ¿Cómo se debe actuar? Hay que someterlos a medidas de readaptación. Eso equivale a decir, no hay que capturarlo porque usted cae en la trampa de las 72 horas. Si lo somete a medidas de readaptación como manda la Constitución, lo puede tener 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que se compongan y entonces usted lo manda. ¿Cree usted que se van a componer, don Hugo? Mire, es que depende de cómo usted maneje la situación. Si hay alguien que no tiene remedio, ya, pero que usted lo tiene afuera de la circulación y ha defendido con eso usted a la comunidad, que es la que está bien amenazada, a esa persona usted lo somete a medidas de readaptación. No se pudo, entonces usted tiene no 72 horas, sino que 1 semana, 2 semanas, 1 mes, hasta que le acumule todos los elementos probatorios, se lo manda al juez y seguro que le mete 30 años. Pero los que sí son sujetos de componerse, ¿por qué los va a tratar igual al que ya no se puede componer? Mire, aquí hay un montón de cosas de gente que se ha salido completamente de los parámetros de la legalidad. En primer lugar, porque se quedó solo. Sus papás se fueron para Estados Unidos porque aquí no había ni cómo poderse sostener. Y esas personas quedaron aventados aquí, pero son cientos de muchachos. O sea, entonces hay que ver hasta donde sea posible si estos son sujetos de readaptación. Además, eso es lo que manda la Constitución. Pero mire qué poder han tenido, han agarrado las maras, que ahora hay una vista pública donde está el testigo Noé, que está incriminando a dirigentes de partidos políticos. De Arena ha incriminado al doctor Quijano. Esa es harina de otro costal de lo que estamos platicando. Yo le estoy diciendo cómo se debía hacer para resolver el problema de las maras. Ahora, si dentro de este asunto algún funcionario idiota, perdónenme la palabra, cometió el error de ir a platicar con ellos cuando no debió hacerlo y después sale diciendo, oye, que a mí me engancharon, yo no sé, soy bruto, no me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces, eso es culpa de ese señor, pues, que le caiga al señor ese. Esa es la cosa, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que en la Constitución está establecido, y se lo vuelvo a insistir, artículo 3, inciso 3, que deberán ser sometidos a medidas de readaptación los sujetos que por su conducta sean una amenaza para la sociedad y para los individuos. ¿Por qué? Yo soy constituyente también. ¿Por qué se hizo así? Para evitar el problema de las 72 horas. Porque si usted los captura, si los captura la policía y la fiscalía,
dentro del término de 72 horas, o los deja ir, que la mayoría los dejan ir, o se los pasa al juez con los elementos probatorios. El juez tiene otra cosa que se llama el término para inquirir, que tiene otras 72 horas. Perdónenme, 72 horas es una babosadita de tiempo como para que alguien tenga el tiempo suficiente para acumular todos los elementos probatorios en contra de alguien, hombre. Entonces eso más bien parece que es para favorecer la delincuencia. Entonces, pero si no tomamos en cuenta esos dos elementos de las 72 horas, sino que los sometemos a medidas de adaptación a los que sea posible, entonces posiblemente se comience a ver. Cuando yo le hablo que yo no siento que ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni este tienen un plan, de verdad un plan bien elaborado, fundamentado en la Constitución, que permita que se haga algo para resolver el problema de las maras, que es el problema fundamental que está atentando en contra de la sociedad salvadoreña, al margen del narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común que puede existir. Pero el tema maras es lo que tiene, pero de verdad, tosigado a toda la gente. Entonces, plan es lo que necesita. Sigamos hablando de este tema que de verdad los salvadoreños, como usted dice, nos tiene preocupados las maras. Imagínese, yo quiero que me hable, reverente, a este involucramiento de partidos políticos con pandillas, pero cuando volvamos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Don Hugo Barrera dice tener un plan para la seguridad ciudadana. Explíquenos cuál es ese plan, don Hugo. Pues mire, lo que dije yo al principio es que hasta el día de hoy yo no he oído que haya un plan. Hay medidas, hay ciertas acciones esporádicas que toman para ver. Lo que está pasando ahorita, para mí por lo menos, es una como continuación de lo que estaba haciendo el gobierno del frente, andar con gente patrullando, e incluso gente de la Fuerza Armada patrullando, que no son para eso, ¿verdad? La Constitución misma pues establece, por ejemplo, que la Fuerza Armada auxiliará a la población en casos de desastre nacional. Imagínense, no es desastre natural, desastre nacional. Y yo le pregunto, ¿el tema de las maras es o no un desastre nacional? ¿Sí? Por supuesto. Entonces, ¿cómo es posible que si ahí está establecido eso, por qué no se ha elaborado un plan? Yo he trabajado mucho en ese asunto, no solamente porque fui ministro de Seguridad Pública, sino que porque tengo particularmente interés en ver cómo se hace algo para solucionar ese problema. Bueno, Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, lo he bautizado yo así. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a hacer uso de lo que está establecido en la Constitución para poder elaborar un mecanismo que permita resolver fundamentalmente el problema de las maras. Ese es la recuperación de la seguridad ciudadana. ¿Cómo se puede recuperar eso? Bueno, yo creo que sí se puede. ¿Cuáles son las medidas reales? Si hay un plan, por supuesto. Entonces, un plan de esta naturaleza involucra, por supuesto, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía y a la Fuerza Armada, pero no para que ande haciendo patrullajes y poniendo una tanqueta frente al Salvador del mundo, por ejemplo. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, la Fuerza Armada no solamente puede, sino que de acuerdo a la Constitución debe participar en este asunto, pero no en patrullajes bobos, sino que poniendo todo lo que le corresponda para poder hacer de verdad, o sea, para poder aportar algo para solucionar el problema. Entonces, ¿en qué consiste esta situación? Bueno, hay un artículo de la Constitución, creo que es el 213, que establece que la Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo, que funciona en base a la ley, a los reglamentos, y oiga esto, y a las disposiciones especiales que adopte el presidente de la República. Imagínense, por Dios, qué atarrayazo más grande que le permite al que sea presidente de la República poder decidir cualquier cosa que esté orientada a resolver el problema en las maras. Bueno, entonces eso puede ser como un elemento, como un punto de partida. Y si eso se lo sumamos a lo que dijimos allá,
que todas estas personas, en el artículo 13, este es el inciso, que se salgan de los parámetros de la moralidad y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad y para los individuos. Entonces ahí es donde se van amarrando artículo 13 con el 212 y 213 de la Constitución. Para hacer, vamos a permitir o vamos a darle una responsabilidad a la Fuerza Armada, pero no para patrullar. Es para ayudar dentro de un esquema que también lo establece el 215 de la Constitución, del reclutamiento obligatorio. Entonces el presidente, por ejemplo, que está planteado en ese plan que le digo, podía decir, bueno, miren, yo como presidente, de acuerdo al artículo 213 de la Constitución, dispongo de manera especial que sin armas, y no para ser convertidos en militares, sino que para salvar a las comunidades, me reclutan a todos los mareros. E internarlos en un sistema. Espérame. Cuando se reclutan causan alta. Así es. Y cuando causan alta, la responsabilidad es de la Fuerza Armada. Así es. Pero no andar patrullando babosamente, sino que, esas personas que están por supuesto que antes de hacer eso tenemos que tener las instalaciones debidamente preparadas, con buenos comedores, con buenos dormitorios, con buenos baños, con buenos servicios sanitarios, pero especialmente con buenas aulas, en donde esas personas van a ser sometidas a las medidas de readaptación que dice el artículo 13 en el inciso tercero. Entonces, ahí le estoy dando más o menos la señal de lo que puede llegar a ser un plan fundamentado en artículos de la Constitución, que a la larga va a repercutir, primero, en que va a dejar liberadas completamente a todas las comunidades que en estos momentos están cautivas de las maras. No estamos matando a nadie, ni estamos dañando físicamente a nadie, sino que estamos ayudándole a los que sea posible, miembros de maras, a que se recuperen y puedan tener una vida mejor. Hay un momento en donde estas personas ya recuperadas deberán de tener el apoyo de la empresa privada también para darles empleo. Es un plan que está dentro del plan también. Que hay un empresario que dice, no, yo no me meto en eso. Entonces ese hombre está trabajando en contra del país también. Porque este no es un problema de Juan o de Pedro, es de la nación entera. Y todos debemos de aportar algo para que este problema se resuelva. Entonces no estamos hablando que le va a dar el problema al marero que no está readaptado, sino que ya readaptado. Entonces si no lo hace por voluntad propia, pues habrá que hacer una ley que obligue. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en esto, pero le repito, se necesita un plan que tiene que estar fundamentado en la Constitución de la República y que tiene que tener lógica y sentido para que ese problema de las maras desaparezca por completo. Y este tema siempre relacionado con las maras, que se han señalado partidos políticos que han colaborado. Es que mire, yo en eso no me voy a meter porque eso para mí es una babosada, perdón que se lo diga así. No, hablemos de resolver el problema. ¿Por qué una babosada? Sí, o sea, porque está hablando de que quieren fregar a no sé quién. Mire, si hicieron eso, que les apliquen la ley, ya estuvo. Pero con eso no van a resolver el problema en las maras. ¿Verdad? Y con eso no van a salvar a todas las comunidades que están en este momento en una situación de desastre total. ¿Verdad? ¿Qué le parece a usted que a la secretaria de una oficina, cuando llega a entrar a la comunidad y el día de pago le quitan el 25, el 30% o el 50%, y a lo mejor todo su salario? No, hombre, eso es lo que tenemos que arreglar con un plan. ¿Verdad? Y si en este asunto alguien cometió la idiotez de irse a reunir con las maras, pues que le apliquen la ley, hombre, ya estuvo. Sea quien sea, don Hugo. No importa, ¿verdad? El asunto es que no se pueden hacer cosas al margen de la ley, pero debe de existir un plan que esté orientado a resolver de manera definitiva el problema de las maras. Es decir, estoy entendiendo que usted no le da mucha visión de éxito a lo que se está haciendo con este plan de recuperación de territorio. Sí, yo no creo que va. Que va a ser una cuestión que realmente va a beneficiar a las comunidades. Tal vez. Pero yo estoy hablando de un plan en donde se resuelva de manera definitiva el problema de las maras, en donde el plan tenga como objetivo final reincorporar a estas personas a la vida normal, a la familia, al trabajo, a la sociedad, de manera decente. ¿Y a usted para usted qué fortalece a las maras?
Porque en su tiempo habían grupos de pandilleros. No, imagino. no había en esa época. En este desarrollo. Pero se vinieron desarrollando. Bueno, ¿Por por supuesto, más? lo que tenemos ahorita es producto de eso. Ajá. Pero, mire, el problema, o qué es lo que lo fortalece, digamos, es la falta de acción, la falta de un plan orientado a resolver el problema. Entonces, andarlos persiguiendo, o matando uno que otro, y ellos matando uno que otro policía o militar. ¿Y eso qué es, pues? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el gran cambio que ha habido del gobierno pasado al actual? Que han disminuido los asesinatos, puede ser, pero los asesinatos no los cometen solamente las maras. Pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con eso. Cuando usted estuvo de ministro de Seguridad, ¿no habían pandillas? No habían maras? No. ¿No atendían ustedes esta situación? No existía. Ni la inteligencia de ustedes no dio que ya venía este fenómeno. Sí, en ese momento no, yo terminé mi periodo y no había desórdenes por aquí, por allá, eran de una naturaleza diferente. Acuérdese, en ese tiempo los desórdenes más importantes que se produjeron los generaba el Frente, con manifestaciones violentas que habían, que tuvimos que hablar yo en lo personal, con Shafiq Handel, para que la cosa se corrigiera, y con Armando Calderón, que es el presidente, y decirle, mira, te vas a meter un problema con esto. Serio, porque todo era manifestaciones violentas, y él entendió perfectamente bien y se normalizó la situación. Esos eran los problemas de esa época, que eran todavía residuos de la situación política. Acuérdense que el FMLN se había reinsertado a la vida normal, entonces, pero todavía tenían esos rezagos de violencia, pues, que gracias a Dios en ese periodo se normalizaron. Perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Y miren cómo se fue el tiempo. Así se fue este año. Ya volvemos con nuestros últimos 5 minutos de esta interesante conversación. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Estamos conversando con don Hugo Barrera, a quien le consultamos su visión para que Arena se pueda recuperar para las próximas elecciones, ya que lleva 3 al hilo perdidas presidenciales. Esto es... Y Fernanda Molito llegamos a la 4ª. Uy, para ellos. No, mire, yo soy de la idea que un partido político como Arena, que tiene un potencial enormemente grande, que ¿Qué tiene... pasa, entonces? O sea, Si yo tiene soy, tanto potencial, ¿qué pasa? ¿Qué ha por lo perdido? menos 1.5 millones de personas que estarían dispuestas a votar por nosotros si hacemos lo que la población necesita que se haga. Pero, por mala suerte, algunas veces no se ha hecho lo ¿Mala que suerte o mala dirección? lo que sea, pero al final y al cabo es mala suerte para la población, ¿verdad? Porque no se han logrado resolver los problemas. Yo les digo, primer problema, la inseguridad. Si como partido político se crea un plan y se presenta un plan mediante el cual se va a resolver, o por lo menos a disminuir significativamente hablando, el tema de la inseguridad, pues ¿quién no va a estar de acuerdo con el partido si propone eso? Una cosa. El otro tema, en el tema de la educación. Fíjense que aquí cuando se habla de la educación le hablan del pupitre quebrado, de la gotera en el techo, del pizarrón que no tiene yeso. Por Dios, si aquí el problema es el magisterio que está tirado, está aventado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que...? Algo tenemos adelantado en ese sentido. Se llama Plan Nacional de Dignificación del Magisterio Nacional. Si nosotros queremos tener los mejores alumnos de América Latina, primero tenemos que tener los mejores maestros de América Latina. Pero para hacer eso tenemos que capacitarlos adecuadamente y dignificar la carrera del magisterio como algo de lo más importante en el país, porque de ahí depende el futuro entero de los salvadoreños que vienen subiendo. Dependió de usted, yo, todo el mundo. ¿Quién no ha dependido aquí de los maestros para hacer algo en la vida? Entonces, ese Plan Nacional de Dignificación del Magisterio involucra varias cosas, además de la capacitación. Dignifica otras cosas que tienen que servir para dignificar al magisterio, que sienta que es algo importante en El Salvador. ¿Y cree que la actual dirigencia de Arena puede lograr? Yo estamos hablando de lo que usted me preguntó que había que hacer. Entonces yo le digo, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, pero no pensando en el yeso, en el pizarrón, en el pupitre quebrado y en la gotera del techo, sino que en el magisterio, al cual hay que dignificarlo.
¿Qué hacemos con el tema del fondo de pensiones? Es una cosa tremenda que está pasando. Entonces, en el artículo 46 de la Constitución dice: el Estado propiciará la creación de un banco de propiedad de los trabajadores. Desde 1983 ese rengloncito ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese tema? Hay que crear el banco de los trabajadores, en donde... ¿Usted cuánto tiene en la AFP? ¿Se acuerda? Cerca de unos $20,000. Bueno, entonces usted tenía Mínimo, 20 $20,000 en acciones en el Banco de los Trabajadores. O sea, cada quien que tenga una cantidad va a ser accionista de ese banco. Ese banco no reparte utilidades, solamente las acumula. Pero ¿cuál es la ventaja? Que entonces que ningún privado, ni el Estado, rascarían nada, sino que todo sería acumulando en ese banco, para que cuando alguien se jubile tenga una mejor pensión. Cosas de ese tipo. Eso se llama el Banco de los Trabajadores, que está plasmado en la Constitución desde 1983. Entonces, se van a enojar los de las AFP. Que se enojen. ¿Cuál es el problema? Si nosotros lo que tenemos que hacer es actos de justicia en beneficio de, yo no sé, 700,000 o 1,000,000 de cotizantes al fondo de pensiones. Por Dios. Entonces, ese es otro tema. Ya, inseguridad, el tema de la educación, que tiene que ver el magisterio, el tema del fondo de pensiones, que es otra cosa importante. Y le digo, el otro tema es el tema de la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay aquí en cada departamento un hospital general? ¿Y por qué no hay en cada departamento un hospital para niños? O sea, una delegación del Hospital Blum, por ejemplo. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué hay departamentos como la Unión, que tiene prácticamente 2 cabeceras departamentales? Debe haber 2 hospitales en la Unión. Uno en la Unión y otro en Santa Rosa de Lima. En el departamento de Chalatenango tiene usted la Nueva Concepción y Chalatenango. También. Y en Cabañas, ¿qué tiene? Sensuntepeque y Lo Vasco. También. O sea, Santana, Metapán y Chalchuapa. O sea, hay un montón de lugares donde debería de haber un servicio, pero súper bueno. No, es que eso es mucho dinero. Y no dicen que un señor se robó 351 millones y el otro que está en Nicaragua 600 millones y no sé quién, 200 millones más. ¿Cómo es posible que se pueda perder semejante cantidad de plata en vez de utilizarla en beneficio de la generalidad de la población salvadoreña? Entonces, el tema de la salud. Y la otra cosa es el tema del empleo. Pero, eso se llama Plan Nacional de Desconcentración de Actividades Económicas Importantes. Esto tiene 2 elementos. Uno, la generación de empleo a través de la promoción de inversiones aquí en El Salvador, pero desconcentradas. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que tener todas las empresas en San Salvador? ¿Y por qué no tenemos 10 fábricas en Chalatenango? Otras 10 en Aguachapán, unas 10 en Morazán y otras 10 en La Unión, y 20 en Usulután y 20 en San Miguel. ¿Por qué no? Desconcentrarlo, para que no tenga que el señor de Morazán venir a trabajar aquí, a San Salvador, y aquí pasa lunes, martes, miércoles, jueves, y viene el sábado en la tarde, se va para allá a ver a la familia del Pistillo. Pero después de 3 meses de estar en eso, perdón el término, se endamó con otra babosa aquí, la embarazó, y hoy ya tiene con su mismo salario 2 familias que atender. Esos son fenómenos que se dan porque no hay empleo allá. Entonces, por eso es tan importante el Plan Nacional de Desconcentración de Actividades Económicas Importantes. Interesante la dirigencia de Arena. ¿Cómo la ven? Bueno, le deseo lo mejor. Suerte y ojalá que se pongan las pilas. Con sus 4 diputados que no suenan al tango que ellos quieren. Las cositas a mí no me preocupan mucho. Creo que falta de capacidad de la dirigencia de haberse sentado a platicar con ellos para evitar problemas, no para estar manejando problemas después. Don Hugo, ¿verdad? Corto el tiempo con usted, don Hugo. Así es que yo lo espero antes que finalice este año por aquí. Bueno, usted manda. Qué gusto saludarle, don Hugo. Igualmente. Realmente. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado. Que tenga esta noche el mejor de los descansos. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.